día más con Naturopatía al Día. Noticias nacionales e internacionales de la ciencia y profesión naturopáticas. Muy buenas, estamos un día más en Naturopatía al Día y en esta ocasión viajamos de nuevo hacia América del Sur, en este caso hacia Chile, para conversar con Jorge Neira, que es presidente de la Asociación de Naturópatas de aquel país, de Chile. Muy buenas tardes, buenos días para ti, Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Juan Jesús. Mucho gusto y gracias por invitarme. Y estamos con él, estamos contigo, Jorge, para hablar un poquitito acerca de cómo está la naturopatía en tu país, en Chile. Y es precisamente por esta pregunta por la que voy a comentar. Quería preguntarte por cuál es la situación actual de la profesión naturopática en Chile. Bien, mire, bueno, nosotros acá en Chile afortunadamente tuvimos la posibilidad de haber sido regulados por el Ministerio de Salud mediante un decreto de gobierno y junto con ello, afortunadamente el Ministerio de Salud vio en la naturopatía una alternativa junto a otras disciplinas para tratar de generar una propuesta que ayudara a complementar todos los tratamientos que el sistema convencional de salud ofrece a los usuarios. Entonces, luego de la promulgación del decreto, se hicieron una serie de regulaciones que han permitido que hoy en día, desde cualquier parte del mundo, la persona pueda ver cuántos son los naturópatas que están reconocidos por el Ministerio de Salud y a su vez también unas estadísticas desde dentro del sistema sanitario que permiten ver desde cualquier parte del mundo cuántas atenciones se han hecho y en qué hospitales y en qué consultorios y en qué región de Chile se están efectuando. Ahora, no puedo decir que la naturopatía está bien porque siempre yo creo que todos los procesos relacionados con la salud son mejorables. Entonces, en ese contexto podríamos decir que estamos avanzando y que cada día los estándares se están fijando para garantizar la calidad a la población y básicamente al usuario que accede a este tipo de prestaciones, le llamamos nosotros. Y en ese contexto hemos ido avanzando porque los estándares de calidad se han ido fijando y se han ido estableciendo de la mano del gobierno, consultando a asesores externos como nosotros. Te quería preguntar también, Jorge, por cuál es el programa académico que siguen las escuelas allí en Chile sobre el grado en naturopatía, es decir, cuál es la formación, cuáles son las asignaturas aproximadamente que estudia un alumno de naturopatía allí en Chile. En Chile hay una ley de educación que sustenta todos los programas formativos y en ese contexto, bueno, yo estudié licenciatura en matemática y después estudié licenciatura en naturopatía. Las licenciaturas como mínimo tienen 4 años de duración. Licenciatura en naturopatía son 4 años de horas de estudio, pero después se suma un proceso de práctica y luego se suma lo que es el seminario de título. Entonces, en ese contexto estamos hablando de 5 años. Las líneas formativas de las instituciones, por lo general, fueron normadas y las que habían empezado antes de la promulgación del decreto tuvieron que adaptarse a lo que el decreto del ministerio establecía como el estándar de calidad. Entonces, básicamente siempre tenemos que hablar de que las mallas curriculares de las carreras de naturopatía están estructuradas, como debieran estar estructuradas muchas otras mallas, con 3 líneas de formación. Una línea de formación es la línea de formación, llamémosla profesional, en la cual se hace hincapié en ciencias básicas de la salud, anatomía, fisiología, fisiopatología, nociones básicas de enfermería, salud pública e epidemiología. Y luego hay una línea de formación, que es la línea de formación profesional específica, que ahí entraríamos en términos como dietoterapia naturista, técnicas básicas por estímulos naturales, agua, tierra, aire, sol. También se habla mucho de lo que tiene que ver con el uso de las plantas medicinales, lo que es la línea de la herbolaria, la fitoterapia, el aspecto más sutil que vendría siendo los aceites esenciales, el uso de flores en la parte emocional.
junto con eso todo lo que tiene que ver con las manualidades, llámese reflexología o digitopuntura o una serie de masajes con un enfoque terapéutico. Perdón. Aparte de eso, hay una línea de formación que tiene que ver con una línea de formación que es ya más complementaria, que tiene que hablar, el decreto lo establecía así por lo menos, lo que son métodos de investigación, metodología de la investigación, lo que tiene que ver con análisis estadístico, marcos regulatorios propiamente tal, para que los alumnos comprendan cuál es la legislación del país. Entonces, todas las líneas curriculares, básicamente, algunas con más horas y otras con un poco menos de horas, básicamente todas trabajan sobre estos tres niveles. Una línea de formación profesional, disciplinaria específica y una que tiene que ver con complementar lo que tiene que ver con el perfil profesional que estamos buscando. Fuera de eso, se exige una práctica profesional que oscila en algunas instituciones u otras, pero básicamente estamos hablando de 600 horas pedagógicas. En Chile, me imagino que también en otros países, se habla de que una hora cronológica, que son 60 minutos, en horas académicas estamos hablando de 45 minutos. Entonces, en las horas, cuando hablamos de horas de estudio, hablamos de horas pedagógicas, haciendo referencia a estos 45 minutos. No obstante, la preocupación que viene en Chile es que hay un trabajo de estructura para unificar los aprendizajes, básicamente por un sistema de aprendizajes previos y un marco de cualificaciones, cosa de que los estudios que una persona realiza en un país sean homologables en el otro país. Y Chile se está tratando de adaptar a esto desde ya. Entonces, básicamente, probablemente las horas después se van a todas gestionar en un sistema de crédito, cosa que sucede en algunas universidades, pero en esta línea aún no ha sucedido. Básicamente esa es como la línea de formación que tienen las carreras que ofertan la formación académica en naturopatía en Chile. Has comentado que hay obviamente, asignaturas básicas propias de la naturopatía, como neurología, estímulos naturales y demás, pero te quería preguntar, no sé si hay algunas técnicas que se utilizan más que otras por los alumnos y por los graduados en naturopatía en Chile. No sé qué técnicas se utiliza más. Sí, el escenario es multidiverso y básicamente estamos siempre hablando de propender a utilizar la estimulación del cuerpo por los métodos naturales. Básicamente, en algunos lugares se omite un poco esto, pero es el uso del agua con fines curativos, lo que tiene que ver con la hidroterapia, el uso del aire y de la luz, es decir, la helioterapia, el uso de la tierra y a través del fangoterapia o el uso de la arcilla o de las cataplasmas. Entonces, eso lamentablemente no ha sido, no se le ha dado el peso que habríamos deseado. No obstante, hay líneas de formación que han hecho un énfasis en estas líneas y este tema de la curación por estímulos naturales, lamentablemente en las líneas de formación a veces no es una de las formas que más se utiliza y estos temas también van evolucionando. Entonces, por ejemplo, el uso del aire, nosotros, cualquier persona que me escuche entenderá que, por ejemplo, se habla de la línea del rebirthing, de la respiración holotrópica. Por ejemplo, Wim Hof, el holandés, que tiene toda una línea de trabajo con la respiración, son aspectos que van avanzando. El trabajo de la tierra en California, el uso del grounded o el earthing, que es sacarle energía a la tierra, ha dado mucho que ver, se hicieron 2 documentales al respecto. El uso de la luz solar, se habla mucho de la línea, por ejemplo, del sun gazing, que significa absorción de la luz del sol, que por ejemplo acá en América Latina los viracochas, los incas ya lo practicaban. Entonces, estas disciplinas, si bien están estructuradas en los planes académicos, también están vivas y van avanzando. Ya quizás van cambiando los nombres, pero básicamente el principio es el mismo. Ahora, con respecto a lo que son las líneas específicas de formación, yo podría casi garantizar que todo naturópata en Chile conoce lo que es la dieta naturista, básicamente enfocada en una alimentación vegetariana vegana, todos los beneficios que eso conlleva, o quizás también un poco dominar, la gran mayoría domina lo que es la trofología o la dieta mucosa de Arnold Ehret. Eso es como un plan que todos más o menos lo saben. Y luego tenemos el trabajo con las plantas medicinales. Chile tiene reconocido 103 plantas medicinales, pero también hay muchas plantas que vienen desde afuera. Entonces,
forma a los alumnos en lo que es la herbolaria, es decir, las infusiones de las plantas, la agüita de la planta, y también se forman los alumnos en el principio activo de la planta ya aislado, ya sea encapsulado o en vaso macerado como son tinturas madres. Entonces todo naturópata sabe utilizar las plantas ya sea en infusión, en tinturas madres o en extracto seco en cápsulas, ya sabe utilizar las líneas básicas del naturismo de suplemento, vitamina, mineral, oligoelementos, la línea de los masajes, reflexología podal de la mano, de la nariz, ciertos tipos de masajes en el cuerpo, el uso del aceite esencial, el uso de la floral, ya sea de Bach, de Bush, de arcoíris de Cuba, orquídeas de Colombia, mucho de California, desierto florido, acá también producen sus propias flores, y también se trabaja muchísimo con lo que tiene que ver con las líneas, por ejemplo, la influencia de, si bien no es acupuntura, pero por ejemplo estimulación de puntos del pabellón auricular, estimulación de puntos específicos que se utilizan mucho en la acupuntura, que podríamos llamarlo una connotación de naturopatía oriental. Lo que pasa es que cuesta un poco eso porque Chile tiene separado la regulación de naturopatía y acupuntura, son dos regulaciones diferentes, y la tercera regulación es homeopatía. Entonces, los naturópatas saben técnicas que trabajan con la naturopatía oriental, derivadas de la naturopatía oriental, y trabajan con homeopatía. No obstante, cuando terminen el ciclo formativo, para ejercer eso deben validarse en esas líneas adicionales. Yo, por ejemplo, estoy cualificado en las tres disciplinas, naturopatía, acupuntura y homeopatía. No obstante, no todos los naturópatas están habilitados en las tres. Pero básicamente todos conocen estos principios que si quieren ejercer deben habilitar la nueva formación. Básicamente el tema de las herramientas que tiene la naturopatía para identificar fortalezas y debilidades, por decreto ley se estableció que todo naturópata debía conocer lo que, por ejemplo, es la irido, el análisis de la estructura del ojo, y también muchos conceptos de semiología naturopática, básicamente el estudio de la lengua, la piel y una serie de signos y de síntomas que refleja el cuerpo. Todo eso lleva a un conjunto de disciplinas que la verdad se trata de condensar como mínimo en un plan formativo de 1600 horas, pero básicamente eso es lo que es la línea profesional disciplinar específica de una formación. Te quería preguntar también, has hablado antes de la situación actual de la profesión naturopática en Chile, y te quería preguntar por el proceso histórico de esa profesionalización de la naturopatía, es decir, cómo ha sido el recorrido histórico desde los comienzos de la naturopatía en Chile aproximadamente hasta la regulación conseguida hace un par de años, si no me equivoco, por el país. Básicamente en Chile se habla de que existe la medicina, que es la que todos conocemos, la persona, mi vecino va al consultorio, se atiende, si el problema necesita algún grado de especificidad es derivado a un nivel más profundo de la atención, y en ese contexto también Chile reconoce lo que nosotros llamamos acá la medicina tradicional. La medicina tradicional es la medicina que es propia de los pueblos. En este caso nosotros tenemos una amplia variedad de culturas nativas en Chile, y la más grande es la mapuche, de la cual, no obstante, los encargados años atrás de explorar la influencia tradicional fueron quienes empezaron a gestar reuniones con equipos de trabajo de gente que tenía el conocimiento empírico de plantas, y formaron comisiones que en el tiempo se perpetuaron como comisiones de colaboración mutua, las cuales duraron 20 años. Ahora, estas reuniones por 20 años que encabezó el doctor Medina sirvieron y sentaron la base para tratar de propender a regular cada una de estas disciplinas. Entonces, las mesas de trabajo, si bien estaban conformadas, no estaban establecidas mediante decretos de Contraloría. Por lo tanto, en el año 2004 fue que ya se dio la formalidad respectiva a la regulación. El primero de los decretos que apareció fue el decreto 42, que establecía y reconocía que habían prácticas que el Estado las reconocía y que validaba su eficacia. Entonces, frente a eso, el Ministerio de Salud quiso identificar primero aquellas que tenían la mayor cantidad de evidencia científica y
escogió tres, escogió acupuntura, homeopatía y naturopatía, y reguló primero la acupuntura debido a que consideró que el hecho de insertar, por ejemplo, una aguja es un procedimiento de tipo invasivo, por lo tanto quiso empezar por ahí para tratar de normar a que los acupunturistas tuvieran una sala que contuviera los materiales necesarios para que la población estuviera debidamente resguardada. Una zona de área limpia, una zona de área sucia, un receptáculo de objetos cortopunzantes, y luego de eso empezó a establecer la misma planilla y de requisitos que tendría un médico de todas las normalidades que eso conlleva. Entonces, promulgó el decreto que las reconoce, luego desde ahí se desglosó un decreto del cual no se habla mucho, que establece los requisitos que un profesional de naturopatía, acupuntura y homeopatía debiera tener en la sala donde atiende. Y luego estableció los decretos individualmente. Acupuntura, los conocimientos que se le pedían; homeopatía, los conocimientos que se le pedían; y naturopatía, los conocimientos que se le pedían. Todo ese proceso fue articulado por el doctor Jaime Sepúlveda, un doctor pediatra, médico cirujano, pediatra y a la vez sociólogo. Y luego, cuando él ya cumplió su ciclo en el gobierno, fue derivado en la químico farmacéutico Carmen Julia Cerda y con la abogada Jenny Becaviere, que son las que actualmente tomaron estas tres disciplinas y que no necesariamente requieren de estudiar 1600 horas para su práctica. Y ahí tenemos una lista como Reiki, como una serie de disciplinas, desde yoga, desde una serie de prácticas que no tiene que por qué haber tanto número de horas para que los profesionales que le realizan. Entonces, en el día de hoy se ha dado el punto más alto de esto, que es trabajar en una propuesta para el gobierno, conformada por gente del gobierno y asesores externos, dentro de la cual ellos me invitaron a participar, y hemos estado trabajando reunión tras reunión de 6 horas cada reunión para la próxima semana hacerle llegar al ministro de Salud la propuesta, y esto se va a evaluar, y de ser así, el gobierno financiaría las prestaciones o parte de las prestaciones de las personas que utilizan este tipo de disciplinas, o bien se haría cargo también de los costos asociados de los insumos que estos profesionales utilizarían. Luego de eso, en paralelo, el Ministerio de Salud, con el agente rector, que le llamamos nosotros el registro de prestadores, la superintendencia de salud que supervisa todo eso, aperturó un registro en el cual cualquier persona puede ver, por ejemplo, si yo voy a mi dentista y yo quiero saber si mi dentista realmente es un dentista, entro a ese registro y consulto el RUT del dentista, el DNI, y ahí me aparece dónde estudió y cuándo se lo confirió el título. Inscribió a los naturópatas, a los acupunturistas, a los homeópatas, y cualquier persona en este minuto puede ingresar el RUT o el DNI de este profesional y ver dónde estudió y cuándo se le confirió el título. Entonces ahora nosotros podemos ver en línea quiénes son los que están acreditados y debidamente certificados. No obstante eso, el registro de estadísticas de atenciones del gobierno en salud aperturó otro registro, y las atenciones que se realizaban en mes incluyó ahí. Entonces, en este minuto podemos ver, por ejemplo, cuántas atenciones se están haciendo en naturopatía a lo largo de Chile, en qué región y en qué consultorio o en qué hospital las están realizando, a qué sexo o en qué rango de edad. Entonces, el registro está súper integrado. Entonces ya afortunadamente la digitalización de procesos en el gobierno ha permitido que el mapa global de lo que se está haciendo en medicina complementaria en este minuto pueda ser consultado desde cualquier parte del mundo. Entonces, parte del desafío ahora es tomar esta experiencia positiva del caso chileno y tratar de sugerir a que los países de la región tomen este modelo y traten de recoger estas buenas prácticas para tratar de utilizarlas en su población, porque básicamente lo que estamos buscando acá es que siempre es la seguridad del usuario, la seguridad de la población, y frente a eso es que se desarrolla toda esta arquitectura de decreto. Eso es más o menos lo que puedo decir. Bueno, la Asociación de Naturópatas de Chile forma parte como miembro de pleno derecho de la Federación Mundial de la Naturopatía, de la WNF, y precisamente en este sentido te quería preguntar, ya para terminar, y te dejamos ya, ¿qué retos, desde tu punto de vista y de tu visión, qué retos afronta la profesión naturopática, la naturopatía,
en un corto espacio de tiempo en América del Sur. Mirando la problemática de salud a nivel mundial, podríamos definir que, analizando y haciendo un análisis comparado, la medicina tradicional china en Oriente pesa muchísimo, al igual que la Ayurveda es en la India. Las problemáticas de salud, por ejemplo, en Europa y en los países de América del Norte, visto desde un plano más general, podríamos decir que la población tiene más recursos en Europa y en América del Norte que lo que, por ejemplo, es África y América Latina. Razón por la cual la preocupación de la OMS, quizás de un modo más informal, podríamos decir que está abocada a tratar de presentar soluciones a nivel de la región de África, donde hay mucha deficiencia en todo tipo de situaciones, y una propuesta también de colaborar en América Latina. Esta es la razón por la cual la WNF, con su colaboración con la OMS, ha permitido trabajar en conjunto en tratar de construir propuestas que ayuden a disminuir la problemática presente en África y en América Latina. Como no he estado nunca en África, no puedo seguir hablando de allá, pero si bien en América Latina los problemas que nosotros conocemos, uno ve las estadísticas, ve el informe de salud en el mundo publicado por la OMS, la OPS se llama Organización Panamericana de la Salud en América Latina. Entonces toda la problemática que estos países presentan se repiten en muchas partes. Básicamente estamos hablando acá de algo que es el eje central y medular, que se denomina factores de riesgo, ¿vale? Estamos hablando de obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemia, una serie de problemas sin incluir, por ejemplo, incluyendo tabaquismo, alcoholismo y salud mental, es decir, problemas de depresión, suicidio adolescente. Entonces, básicamente, la herramienta o la llave de oro acá es como las disciplinas complementarias al sistema convencional pudieran ser una propuesta para disminuir estos factores de riesgo y elevar los factores protectores. Entonces, en ese contexto, eso fue lo que hicimos en Chile, abocarnos a fortalecer este objetivo estratégico de enfermedades crónicas no transmisibles y tratar de generar una propuesta para elevar factores protectores y disminuir factores de riesgo. Afortunadamente, esa fue la misma línea de trabajo de la OMS, porque Chile tomó ese modelo. Por lo tanto, el enfoque principal es ese, elevar factores protectores y disminuir factores de riesgo. Todos los países de la región de las Américas tienen los mismos problemas, sumados a ciertos problemas de desnutrición, sumados a ciertos problemas de falta de higiene, de agua potable y una serie de inconvenientes donde un naturópata es un agente clave como gestor de cambio en temas de salud y básicamente de promotor de salud. Porque quisiera agregar una cosita. Hay una línea de trabajo que es muy interesante, que en salud se habla de promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Yo podría hacer un corte ahí y llamarlo medicina preventiva, y luego tengo el tratamiento y la rehabilitación. Entonces, los sistemas de salud en el mundo siempre se han abocado al tratamiento y la rehabilitación y se le ha dado muy poca importancia a promoción y prevención. Básicamente, ese es el punto más fuerte que la naturopatía podría hacer y la mejor contribución que podría hacer para evitar que el daño ya sea irreversible y generar un gestor de cambio no solamente al interior de los recintos sanitarios, sino en las comunidades y especialmente, que también es parte de la discusión, en los sistemas educativos, cosa que las instituciones educativas promuevan la salud desde los primeros años. Por lo tanto, la diversificación del abanico de lo que la profesión de un naturópata pudiera hacer, no solamente es en las atenciones de consulta individual o del sistema sanitario público-privado, sino que se refiere a espacios como liceos, colegios y todo lo que tiene que ver con la educación en salud. Entonces, en ese contexto nos lleva a necesitar en el día de hoy naturópatas que tengan no solamente una formación naturopática, sino que tengan conocimientos sobre educación. Por ejemplo, en el caso mío, yo estudié licenciatura en matemática y después licenciatura en naturopatía, pero después tuve que estudiar un magíster en educación, un MBA en salud pública y ahora estoy con mi doctorado en educación para entender todo lo que sucede. Afortunadamente, eso me ha ayudado a que el Ministerio de Salud me tome como asesor y podamos conversar, porque se necesita un escenario multidisciplinario que tiene que ver en un espacio de salud pública que involucre diferentes aristas. Es lo que te puedo decir.
Bueno, muy interesante esta charla que hemos mantenido, Jorge. Te doy las gracias por estar en Naturopatía al Día, en este programa, desde España. Y bueno, te emplazo a una nueva entrevista, espero que muy pronto, en septiembre, octubre. Ya, Juan Jesús, perfecto. Y bueno, para anunciar una serie de eventos que a lo mejor pues suceden en esa fecha y sobre todo para ver cómo ha ido el tema del Ministerio de Salud, a ver si conseguís vuestro objetivo. Nosotros miramos mucho de acá con buenos ojos lo que hace España y siempre los tenemos como un referente a ustedes. Así que de algún modo estamos relacionados como madre patria, ¿ya? Entonces ustedes son nuestra madre patria. Entonces cualquier colaboración que podamos hacer nosotros con ustedes, cuenten con nosotros. Pues lo dicho, muchas gracias por estar y nos vemos pronto. Ya, Juan Jesús, muchas gracias. Hasta luego. Un día más con Naturopatía al Día. Noticias nacionales e internacionales de la ciencia y profesión naturopáticas.